Seguimos avanzando. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció cambios a los parámetros del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el famoso MEPCO, lo que va a permitir que el precio de las gasolinas tenga una importante baja a partir de este jueves. Se las voy a contar para los que se suman hace poco a la sintonía. La de 93 octanos podría bajar hasta 56 pesos por litro de una sola vez, la de 95, 62 pesos y la de 97, 67 pesos por litro. Vamos a hablar de este tema y de otras materias también con el senador del PPD, miembro además de la Comisión Mixta de Presupuesto, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, Verónica? Muy bien, muchas gracias, senador. Es una buena noticia lo que ha dicho hoy día el ministro de Hacienda. La pregunta que queda es ¿por qué esto no se hizo antes? Considerando que en general la ciudadanía reclamaba de estas bajas por goteo de hasta 5 pesos por litro, en circunstancias que internacionalmente sabíamos que el precio iba en descenso. ¿Por qué cree usted que esto no ocurrió antes? A ver, voy a tratar de explicarlo, aunque como diría que no es mi pega, porque es la pega de otros, pero para explicarlo en fácil. Lo que tenemos hoy día en Chile, cuando se habla del MEPCO, o el CIPCO que había antes, o el FEPCO que había, lo que hacen no es impedir el alza de las bencinas, sino que es que una vez producido un alza en el precio del petróleo en el mundo, afuera en el mundo, el petróleo que nosotros importamos, lo que hacía este mecanismo es evitar que la fluctuación del precio sea muy brusco. En castellano, si sube 100 pesos la benzina afuera, acá no va a subir 100 pesos en una semana. Esa alza de 100 pesos se va a distribuir en el tiempo. De todas maneras no va a llegar al bolsillo de todos los que usamos benzina, pero va a llegar de manera moderada, pero se va a traspasar. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Que cuando aprobamos el MEPCO hace creo que un mes, 3 semanas atrás, la última modificación, surgió una interrogante, que era si que el precio de los combustibles en el mundo estaba teniendo una baja de carácter más permanente o estructural, si se quiere, porque el sistema chileno opera sobre la idea de que el precio va a fluctuar en una banda, entre aquí y acá va a andar el precio. ¿Sí? Lo importante es que no subiera más de 5 ni bajara más de 5. Perfecto, pero ocurre que si el precio internacional no va a estar acá, sino que va a estar acá, lo que hay que hacer es corregirlo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día, y por eso es que vamos a tener una baja de una vez tan grande, porque vamos a pasar de una banda que estaba a esta altura, va a pasar a una banda un poco inferior, porque el precio internacional del petróleo, todo dice que va a ser más bajo en el periodo que viene. Y por eso es que se le planteó al gobierno esa oportunidad, la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda, que esto ya es latero, la gente se aburre, pero una discusión en la Comisión de Hacienda, en la cual le dijimos, ministro, ¿no será que todos los análisis uno leía The Economist, leía el Wall Street Journal, le dicen que el petróleo va a bajar en el mundo un poco? Entonces la banda nuestra, que estaba con un precio más alto, debía ser con una banda con un precio más bajo. Y eso es lo que el gobierno hoy día, si usted quiere, reconoce, acepta y permite que haya esta baja significativa, porque 50 pesos y 60 pesos son muchos pesos para bajar de una sola vez. Oiga, nos quedó perfectamente claro. Si podría usted haber sido profesor, además que con los gestos de las manos nos quedó súper claro lo que apuntaba mi pregunta, y le agradezco la claridad, porque le aseguro que los televidentes quedaron perfectamente arriba del tema con esa explicación. Lo que yo me pregunto, y ahí va la respuesta que quería pedirle, senador, es que ya que se lo decía la Comisión de Hacienda, se lo decía el Financial Times, se lo decía un montón de medios prestigiosos que el petróleo se iba a mantener abajo, repito la pregunta, ¿se demoró mucho el ministro en reaccionar y hacer lo que tenía que hacer? No creo. No estoy defendiendo, no creo porque cuando ingresó ese proyecto estaba en medio de esta discusión respecto al tema del petróleo. ¿Ya? Podría haber sido tal vez una semana antes, no hace ni una diferencia. Lo que yo creo, lo que a mí me gusta, es que lo que escuché en la Comisión de Hacienda era que se iban a dar un plazo tal vez de 2 o 3 meses para hacer este ajuste, ¿ya? Eventualmente. Y nosotros dijimos, mire, como máximo marzo, ¿ya? Y yo me alegro de que el gobierno haya decidido entonces pasar el precio de referencia a la banda de este a este más abajo, ahora y no en marzo, porque quiere decir que ya hay un consenso de que el precio del petróleo, salvo que ocurra alguna catástrofe en alguna parte, se va a mantener más bajo y en consecuencia esto se va a mantener. Ahora, quiero decir algo para no engañar a la gente, porque no es que la gente quisiera engañar, pero para ser muy transparente. Hoy día tenemos esta baja significativa, un suácate fuerte, pero ahora lo que va a ocurrir es que cuando el petróleo aumente un poco o disminuya su precio internacional, aquí también va a pasar lo mismo, pero dos cosas, siempre no más de 5 pesos por arriba o por abajo, y segundo, no es que el alza no llegue al bolsillo del consumidor de benzina, siempre va a llegar, solamente que se va a demorar, pero va a llegar. ¿Me explico? En cómodas cuotas, digamos.
puesto exactamente, así. pero va a llegar, pero va a llegar porque si subió 20 pesos afuera, claro, una semana le sube 5, a la otra le va a subir 5, a la otra 5 hasta que llega a los 20. Perfecto. ¿Ya? Para que no nos engañemos de que no va a subir, no, sí va a subir, porque nosotros importamos petróleo, salvo que lo subsidiáramos todo. Pero Senador, no tenemos plata para eso tampoco. Y esto que ha bajado, que sigue siendo súper considerable, 50 y 60 pesos es un tremendo alivio, pero si uno empieza a mirar en el pasado, muchos decían, oye, ya vamos como en 80 pesos que ha bajado. ¿Usted tiene certeza de que esta disminución en la banda que usted nos explicaba es de verdad el máximo esfuerzo o pudo haber bajado un poco más, que es la gran duda que cabe ahora? No, yo creo que es un esfuerzo razonable. ¿Pero no el máximo? Sí, yo creo que sí. O sea, pero no, yo no soy experto. Aquí vino la señora Michelle Lavela, economista, que ella habla de esto y yo, mi recuerdo del paso por la comisión es que se hablaba de los 50 o 60 pesos. ¿Ya? No recuerdo que alguien dijera 80 pesos, para ser franco. Okay. Y respecto de cómo esto podría influir en el IPC, que la verdad es que de lo que conocimos en las últimas cifras, 5 y tanto en los últimos 12 meses y para el año también va a andar en torno a eso, ¿cuánto cree usted que podría demorarse en tardar el efecto de esta baja en términos de IPC? No, yo no creo que vaya a quedar capturado las cifras que vamos a tener en noviembre y diciembre, de ninguna manera. Pero ciertamente que al disminuir el precio del combustible se produce un efecto siguiente. No es solamente que se le alivia el bolsillo a los que usan benzina, a los consumidores, yo con mi auto o tú con el tuyo. Lo que va a ocurrir acá es que todo lo que es transporte, todo lo que es comercio, también tiene un efecto de abaratamiento en sus costos. Y eso puede redundar en frenar el alza del nivel de precios que hemos visto últimamente. En todo caso, el Banco Central, respecto al tema de la inflación, dijo ayer que ellos siguen insistiendo, el Banco Central, no el gobierno, el Banco Central, que es un organismo autónomo, que son puros economistas top, sostienen de que acá el alza del nivel de precios que hemos visto, que está por sobre lo que esperado, sigue siendo un tema puntual y transitorio. Así al menos el banco lo dijo ayer con esas palabras. Entonces, me preocupa la inflación, hay que seguir monitoreándola, pero todo indica, según el Banco Central, que paulatinamente vamos a ver un descenso. Si a esto ayuda una baja significativa de los combustibles, puede ser, pero ojo que esta de una pura baja, de una pura vez. Entonces no sé si eso va a ser muy permanente el efecto. O sea, eso implicaría que bajar esta banda pasó ahora y no habría posibilidad de volver a bajarla si es que el precio del combustible internacional todavía sigue cayendo más. Es que si siguiera cayendo más y hubieran estudios que dijeran, o proyecciones que dijeran, mire, va a seguir cayendo, no veo por qué no vamos a ajustarlo. No. O sea, si la idea no es hacer sufrir a nadie, es usar bien los recursos. Porque, ojo, esto tiene un subsidio incorporado igual cuando opera la banda, cuando dice, mira, no vamos a hacerlo bajar más de 5, si yo importé a 20, pero puedo traspasar 5 nomás a precio final inmediatamente, hay un porcentaje que alguien tiene que asumirlo. Correcto. Y eso son los impuestos de todos los chilenos, ¿no? Sí, senador, vamos a hablar también de la plata de todos los chilenos en materia de presupuesto. Ayer se firmó primero un protocolo de acuerdo y después se aprobó el presupuesto. Y uno en general va escuchando a lo largo de todos los gobiernos, del color que sean, que es el presupuesto más expansivo, que la partida de educación crece, de salud también, más o menos es lo mismo. Pero en este gobierno la principal exigencia en materia de presupuesto tiene que ver con que deben ser recursos en el contexto de una desaceleración. ¿Usted siente, como parlamentario de la nueva mayoría, miembro de la Comisión de Hacienda, que ese presupuesto responde claramente a una situación económica como la actual? Sí, por lo siguiente. Se confirma con las cifras del mismo Banco Central de ayer de que tenemos una disminución en los niveles de inversión en capital fijo, que hay una menor consumo. Esto es inversión y consumo determina la demanda interna en Chile y eso ha disminuido significativamente. Y lo que hace este presupuesto, hace dos cosas simultáneamente, si tú me permites. Uno, es hacerse cargo del programa de gobierno y de las propuestas de políticas sociales. El incremento mayor es en educación, seguido de salud. Significativo aumento, miles de millones de dólares en salud y en educación. Pero segundo, se hace cargo también de la menor desaceleración de la economía, porque inyecta más recursos para invertir en vivienda, en infraestructura, calles, vialidad, y eso demanda abrazos, eso demanda mano de obra, y esos trabajadores que se contratan, que por lo demás lo hace la empresa privada, porque se licitan esas obras, eso lo hace el sector privado, estimula la economía, genera demanda. Y eso, desde ese punto de vista, es un presupuesto que está, si usted quiere, en sintonía con lo que se necesita hoy día, que da señales de reactivación.
es generar mayor dinamismo económico. Cuando aquí en Valparaíso, aquí al lado del Congreso, se dice que se va a asfaltar la avenida España y se van a gastar a 2 o 3 mil millones de pesos, eso, junto con tener los billetes, eso significa que alguien lo va a hacer esa pega. Y esa pega significa gente trabajando, y gente trabajando significa gente que va a su casa y consume pan, paga el colegio de los cabros chicos, paga la cuota del televisor y genera actividad económica. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Y el presupuesto tiene un 27% de aumento en infraestructura, en inversión. Es muy significativo. Y esto es sano desde el punto de vista fiscal, porque como son proyectos de inversión y no es gasto para contratar gente, ojo, es un presupuesto que aumenta en infraestructura. En consecuencia, una vez que la economía repunte, ¿qué es lo que hace el gobierno? Retira sus recursos, porque eso lo va a hacer el sector privado, y no hay drama, porque si hubiera contratado gente, es distinto cuando uno reactiva contratando gente, porque después ¿qué hago cuando la economía se recupera? Sí. Quedo amarrado con esos contratos, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, lo que quiero decirte es que el presupuesto está enfocado a ese tema, y tiene un escenario de crecimiento optimista. Lo digo al tiro porque está la crítica de algunos que dicen que es extremadamente optimista la tasa de crecimiento esperada para el año que viene, que tiene un presupuesto de un 3,6%, que algunos sostienen que va a ser algo inferior a aquello. Ahora, senador, pero eso vamos a ver en el año. Lo que usted me acaba de contestar responde un poco a la crítica, por ejemplo, que ayer señalaba Patricio Melero, que dice que en realidad este presupuesto gasta o es 3 veces el crecimiento real de la economía. Bueno, generalmente los presupuestos, es que aquí hay enfoques distintos. El gobierno del presidente Piñera en un minuto sostenía de que los presupuestos, y eso es una mirada bien conservadora, yo diría bien conservadora, neoliberal, que sostiene que el presupuesto no puede que el gasto no puede crecer más que el crecimiento de la economía. Hay otros quienes sostienen, los cuales me incluyo, sin ser experto en la materia, pero hay economistas serios, reputados, que sostienen que al contrario, que uno tiene que tener un rol contracíclico. Si el ciclo va a la baja, ¿ya? Y se está invirtiendo menos por parte del sector privado, sí, que es que intervenga el sector público, ponga recursos adicionales y estimule la economía. Y eso es una discusión antigua, pero ¿y dónde está el límite de la responsabilidad? El tema es otro. ¿Nos alejamos o no de nuestra política fiscal responsable? Ahí está el punto. Y bueno, y el gobierno ha dicho que va a observar y va a atender al equilibrio del balance estructural hacia el 2018. ¿Ya? No se ha alejado de esa meta, y la meta fue refrendada aquí en esta sala unos escasos metros por el ministro de Hacienda la semana pasada. En consecuencia, hay una responsabilidad, y si hay algo que Chile tiene, más allá que los que estamos en Chile a veces tenemos una mirada más crítica de nosotros mismos, y me parece bien porque tenemos que exigirnos más, pero cuando nos miran desde afuera, sí, esos mismos que nos venden el petróleo, que nos miran desde afuera, ven que este es un país serio y sano respecto a sus cuentas fiscales. Serio y sano. Y desde el año 2000, cuando se introdujo el balance estructural como política, en la cual en el periodo de las vacas gordas, yo si gano 100, me gasto 80 nomás, 85, y los otros 15 me los guardo, para cuando venga el periodo de las vacas flacas, me pueda endeudar más y gastar más de lo que me está entrando como ingreso. Afuera me creen de que está bien, ahora está gastando más de lo que le está entrando, porque yo sé que después cuando a él le entra más, ahorra un poquito. Se entiende. Y eso ahora, Chile lo mira, y ese punto de vista es lo importante del presupuesto, que el presupuesto está en línea con nuestra responsabilidad fiscal. ¿Y qué pasa con aquellas declaraciones, por ejemplo, particularmente de parlamentarios de la Alianza, que señalan que no ven reflejado, por lo menos en el tema de educación, una cantidad importante de ingresos como se esperaba, de acuerdo a lo que pueda entrar por reforma tributaria, lo que cualquier Estado destina anualmente para efectos de sacar adelante la educación? Dicen que en este presupuesto todas las modificaciones que se han hecho para la reforma no se ven reflejados. ¿Qué pasa ahí? Yo no, es que me cuesta entender esa afirmación, porque a mí me tocó presidir la comisión mixta de presupuesto hasta la semana pasada, y ellos estaban presentes, y ese tema fue abordado ad nauseam, pero cientos de veces, y se explicó en qué se gasta la plata, en qué están los proyectos. Hay 50.000 ejemplos. Se van a construir alrededor de 650 salas cunas y más de 850 jardines infantiles en un año. Ahí están las lucas. Se va a aumentar la beca para alimentación hasta el sexto decil de los niños más vulnerables en Chile. Hoy día lo tienen menos alumnos, hoy día más niños van a tener raciones alimenticias, y son millones de raciones alimenticias al día. Eso cuesta recursos. Las becas de educación superior se aumentan significativamente. Ahí están los recursos en educación, ¿ya? Y además hay recursos que van a salud, ¿ya? Se van a hacer más de 35 CEFAM alrededor de
de 120, Secof, los SAPUS de alta resolución son como otros 40, o sea, todo eso en un año. No estamos, Verónica, no estoy hablando de los 4 años, esto en un año, entonces ahí están los recursos. Ahora, si la oposición dice que quiere que me diga qué establecimiento de salud no quiere construir, que avise cuáles son para ir a avisarle a esa gente que no se quiere hacer el hospital de Claudio Vicuña San Antonio. Sí. No, pues. O el hospital de Casablanca, tampoco. O vamos a parar el Frique, no me parece. Entonces, el tema son prioridades. ¿Están los recursos? Sí. ¿Se hizo la reforma tributaria por eso mismo? Sí. ¿Tenemos cómo gastarlo? Sí. El desafío para el gobierno, y ahí sí me pongo, si es que crítico, pongo la nota de alerta, es que, y se lo dije al gobierno en público, en privado, perdón, lo puedo decir en público. Ministro, yo lo voy a apoyar en esto, pero tenemos un solo desafío, que es gastar esas lucas bien y rápido. Y esa es la ejecución presupuestaria a la que hacía también alusión ayer Lorenzini en esta conferencia de prensa. O sea, si están los recursos hay que invertirlos y gastarlos en lo que se supone que se tiene que hacer. Sí, no, es que yo no tengo duda que nadie va a desviar los recursos. Si el tema es que haya capacidad en el Estado de ejecutar ese presupuesto tan grande, ¿ya? Y yo creo que sí la hay, pero tiene que ponerse las pilas ahora. El gobierno ha asumido 2 compromisos que yo no quiero que pasen colado y lo voy a decir por la tele. El gobierno asumió que el presupuesto de este año, el 2014, tiene que estar todo gastado, ejecutado o devengado al menos a diciembre del 2014. No pueden pasar lucas para el otro año. Porque la idea es reactivar. Y segundo, que a diciembre de este año tienen que estar identificados los proyectos de inversión del próximo año. ¿Y eso está no hecho? Hacerlo como siempre, es que ocurre que el sector, no, estamos en noviembre, tiene que estar en diciembre eso. Porque lo que ocurre en general en el sector público, ya aprueba el presupuesto en noviembre, y ese es un presupuesto que empieza a regir al 1 de enero. Pero ¿cuál es la dinámica que ocurre? Empezamos a ver los proyectos, que el diseño, que el preproyecto, y lo termino en marzo o abril, que empiezo a picar, a gastar plata en abril, mayo recién. Entonces lo que el gobierno ha señalado, y públicamente lo dijo, y yo eso no es que lo voy a perseguir, pero voy a ayudarlo. Porque, ¿sabes? Es muy importante, si tengo este presupuesto tan significativo, que empiezo a operar desde ya para generar actividad económica. Y por eso que el gobierno asumió 2 compromisos, reitero, que todo el presupuesto de 2014 debe ser gastado en 2014 y que para el presupuesto de 2015, en diciembre, tienen que estar identificados la mayoría de los proyectos de inversión, cosa que empiezan a trabajar en enero y febrero y no en abril o mayo, porque ahí perdemos 4 meses de actividad económica. Bien. Y eso, si tú quieres, yo creo que estar encima de eso, no solamente los parlamentarios, los medios de comunicación, y el gobierno tiene que dar una cuenta. Y si no lo hace el gobierno, ¿sabe lo que va a ocurrir? ¿Qué? Que vamos a llegar a discutir el presupuesto el año que viene, y yo no voy a estar, o muchos otros están entusiastas en apoyar un presupuesto grande, pues si no se puede ejecutar, ¿para qué? Bien, pues vamos a estar, como usted dice, pendiente. Por la claridad, senador, le agradezco nuevamente, también por su tiempo, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, adiós, gracias.